Estimados, bienvenidos a la clase número 8 de la asignatura de control de calidad de la especialidad de logística. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de un señor que se llama Kaoru Ichikawa. En realidad no vamos a hablar de él, vamos a hablar de uno de sus legados, ¿ya? Eso lo pueden investigar ustedes. Este señor descubrió, o mejor dicho, propuso una metodología que permite realizar análisis causales, lo cual es muy útil en ingeniería, ¿ya? Sobre todo porque tenemos que pensar que en ingeniería siempre necesitamos acudir a métodos que nos permitan realizar análisis, incluso realizar diseño, incluso proponer cosas, o una forma de entender nuestros distintos problemas y preocupaciones, ¿ya? Entonces, bueno, este señor propuso una metodología que permite realizar análisis de causa-efecto, ¿ya? Y él dice que, en este caso, los problemas, no nuestros problemas, los problemas que uno analiza, siempre son generados por una serie de factores. Dentro de estos factores, ¿ya? Nos encontramos nosotros con que habitualmente se utilizan seis, ¿sí? Está el primero, que se refiere que las causas de algún problema, un fenómeno o defecto o una no conformidad puede estar en las personas, puede estar, bueno, algunas personas dicen aquí máquinas, ¿eh? Yo preferiría hablar de la infraestructura. También puede estar que las causas de aquel fenómeno estén en el entorno. Otro factor causal de problemas pueden ser las mediciones, ¿ya? Las metodologías o procedimientos que se utilizan, y también pueden ser los materiales. Miren, cuando hablamos de las personas, aquí no voy a ir anotando por una cosa que gana el tiempo, pero cuando hablamos de las personas, nosotros nos referimos a las personas en términos de, mejor lo voy a anotar, podría ser que nos refiramos en términos de sus competencias, ¿sí? El número, ¿sí? Puede ser de las funciones que realizan, es decir, la especialidad o el cargo, cuando uno entiende que hay gente que se dedica a hacer mantención, otros a operar, otros que se dedican a logística, a eso me refiero, ¿ya? Por supuesto que hay muchos más subfactores para el contexto, para, ¿cómo se llama?, para esta componente de las personas, ¿sí? Pero principalmente uno siempre habla de las competencias de las personas, ¿sí? Entendiendo que las competencias pueden ser lo que las personas saben, lo que las personas pueden hacer o lo que las personas quieren hacer, ¿sí? Pero hay muchos más. Pueden haber aquí factores que son hasta de carácter cultural, religioso, ¿sí? Como factores que influyen en la generación de un problema. Bien, luego tenemos el tema de la infraestructura, y esto también nosotros lo debemos entender de la perspectiva de que la infraestructura es un concepto muy amplio que va desde lugares, edificios, máquinas, herramientas, equipamiento. Podríamos hablar de software, eh, sobre todo lo que tenemos ahora relacionado con las plataformas de internet, aplicaciones. Pueden también esas cosas ser parte de esa infraestructura, factores que pueden influir, ¿ya? Este diagrama no explica cómo, simplemente te permite identificar, ¿ya?, y ordenar. Luego tenemos los aspectos relacionados con el entorno. Mire, yo a veces prefiero recomendar que siempre hagamos los análisis tratando de entender un entorno interno y externo, por situar alguna suerte de distancia. Pensemos que estamos en una organización y ha ocurrido una... se nos ha generado un producto que ha salido defectuoso en la empresa. Entonces puede ser de que ese producto sea defectuoso porque, bueno, el día que se elaboró hizo un calor insoportable. Entonces podríamos decir de que dentro de los factores había una cosa que era de carácter interno. Pero también puede ser de que aquel día en que se estuvo fabricando, bueno, hubo conflictos al interior de la organización, y podríamos decir que habían algunos factores que influyeron quizás un poco hasta en la mala voluntad de querer desarrollar o realizar el trabajo como correspondía. Pueden ser muchas cosas, ¿sí? A eso me refiero, ese tipo de temas que tienen que ver en el entorno, pero pueden influir, vean,
pueden influir el clima, pueden influir la situación social, pueden influir los temas económicos también, ¿ya? El entorno, pero visto desde una perspectiva global. Ahora, creo que ustedes ya se están dando cuenta que probablemente esto seguiría quizás una suerte de parecería más bien un esquema fractal donde uno va abriendo muchas más espinas en la medida que va profundizando y encontrando más subfactores, ¿sí? Bien, respecto a los materiales, bueno, aquí nos encontramos con un montón de cosas, ¿ya? Hay algo que yo aquí no entiendo por qué no está, pero yo siempre les pido que lo recomiendo que lo consideren también a la energía como parte de los materiales que entran dentro de un proceso. No sé dónde más clasificarlo o quizás generar alguna otra espina más, ¿ya? Pero por lo menos partir desde aquí. Nos referimos a los materiales como aquellas, ¿cómo se llama? Como aquellos elementos que son las entradas a los procesos. Hablemos de, pueden ser todos los consumibles, pueden ser, no sé, algunas herramientas que son desechables, ¿sí? Podríamos referirnos, no las que están acá, ¿ya? Como por ejemplo los guantes, pueden ser el detergente, puede ser, digo, la electricidad, el combustible, el petróleo, el cemento, el acero especial que se está utilizando, ese tipo de materiales, ¿ya? Luego hablamos de la metodología, y yo creo que aquí es donde está muchas veces una buena parte de los problemas, ¿ya? ¿A qué nos referimos con nosotros con metodología o procedimientos? ¿Ya? Nos referimos a la forma que ha sido una forma de trabajar que puede ser implícita o que puede ser explícita. Voy a explicarle explícita porque es re fácil. De repente a uno le entregan una suerte de procedimiento de trabajo que indica paso por paso cómo uno tiene que actuar, ¿ya? Ahí tenemos metodologías que son de esas características. Pero en otras oportunidades podría ser de que nosotros tengamos metodologías que son de carácter implícita, ¿ya? Yo se lo voy a plantear con un ejemplo y sea sencillo. Fíjense que ustedes no tienen a alguien que ponerse al lado de la escalera para decirle cómo se sube una escalera, ¿ya? De alguna manera está implícita la forma, ¿ya? Que es ir paso por paso. ¿Ya? Para que se den cuenta que hay procesos que son, o sea, metodologías que están implícitas y de alguna manera todo el mundo las logra entender. Bien, y finalmente tenemos el asunto de las mediciones. Aquí yo tengo algún conflicto, porque yo preferiría hablar de los controles, ¿sí? Porque resulta que, a ver, cuando uno controla realmente mide, ¿sí? Realmente mide, pero el asunto de las mediciones es que a veces que uno se queda con la sensación de que todo depende de ciertos instrumentos, cuando a veces el problema puede estar, o sea, la causa de algún problema puede estar en que o realicé mediciones, ¿sí? O puede ser si es que la calidad de la medición no es buena, ¿ya? Esos serían estos 6 factores. Ahora, yo les voy a plantear un ejemplo para que lo podamos desarrollar y me gustaría que ustedes me acompañen en esto. Vamos a plantearnos una situación donde nos encontramos que a un costado de la bodega en donde ustedes trabajan ya ha ocurrido un incendio, ¿sí? Bueno, intentemos investigar qué es lo que podría ser. Ojo, esto va acompañado de investigación, pero uno dice, vamos a hacer este mismo gráfico y vamos a intentar saber, preguntarnos, ¿cómo pueden haber influido en la generación de este incendio las personas? Y uno puede decir, bueno, puede ser de que hayan influido porque nos hemos dado cuenta de que había gente que estaba fumando y no tenía que fumar. Puede ser un factor. Pero fíjense, en el entorno me doy cuenta que el lugar estaba lleno de pasto seco. Miren, eventualmente me doy cuenta que resulta que no tenían considerado hacer la limpieza del lugar. Veamos, mire cómo se nos juntaron. Personas fumando, que haya pasto seco y que el lugar no se mantiene limpio. ¿Ya? Bien, veamos. Respecto a la infraestructura, ¿qué podríamos decir? Bueno, quizás las condiciones de que sopla demasiado viento bastaba con un poco de fuego y esto iba a prender rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ambiente, o sea, porque el lugar era ventoso. Puede ser una de esas situaciones. Permitía que esta cuestión se diera. Quizás si hubiera estado en un lugar más confinado no habría habido tanto oxígeno como para que se genere el incendio. A eso me refiero. Veamos.
Respecto a los materiales, podría estar, claro, nos referimos al pasto seco, que es una cuestión que es consumible, o sea, que es combustible. ¿Ya? Y finalmente las mediciones, los controles, uno dice, bueno, quizás no hemos supervisado el lugar. ¿Sí? Ahora creo que si ustedes se dan cuenta, en realidad le hicimos un repaso a los seis, pero pareciera que el problema o la causa de este problema o de este incendio puede estar concentrado como en tres cosas, no, inclusive quizás dos, ¿ya? Y puede que sea que simplemente una de las causas, la más inmediata, fue que alguien estaba fumando, ¿cierto? Y que tiró la colilla de cigarro. Es decir, había un problema de conducta, estaba en las personas, ¿ya? Lo segundo es que había un sector que estaba lleno de pasto seco, de acerrín, ¿sí? Esa era la otra causa. Pero realmente cuando uno lo piensa, oye, pero es que ¿por qué estaba sucio el lugar? Estamos hablando de las metodologías. Entonces uno dice, mira, esto es como que uno va colocando, va ordenando. De repente diría, oye, aquí encontré la causa raíz del problema. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Vamos a tratar en la clase y vamos a tratar de conversarlo sobre otro tipo de cosas, a ver cómo nos funciona. Pero me gustaría que le den una vuelta. Yo me he dado cuenta de que esto también no solo te sirve para plantearte realizar análisis causal sobre problemas que han ocurrido, ¿ya? También puede ser que utilices un esquema de este estilo, ¿ya? O al menos muy similar, para detectar potenciales problemas, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que te permitiría? Recuerden cuando estuvimos hablando de la forma en que controlábamos los procesos, bueno, esto va en la misma línea, va en la misma línea. Pero también puede ser que nos encontremos que podríamos utilizar esto para entender, por ejemplo, por qué nos va bien a veces. No cuando hemos tenido problemas. Quizás podría ser que lo utilicemos para tratar de averiguar de dónde proviene el éxito que hemos tenido en algo o dónde proviene el éxito ajeno. Y empecemos a mirar por factores. Quizás con el afán de copiar o de hacer una transferencia de mejores prácticas. ¿Ya? Pero también podría servir de la misma manera para ver el potencial éxito que pudiéramos desear, de qué dependería, también nos lleva a los mismos elementos. Ahora, creo que algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que nosotros perfectamente podíamos haber explicado el esquema de análisis de proceso que ya hemos visto antes. ¿Sí? Veamos. Cuando hablamos de la entrada, ¿a qué nos referimos? A los materiales. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de los recursos, recuerden que nos referíamos a los recursos humanos, las personas y la infraestructura. Cuando hablamos de las actividades nos estamos refiriendo a la metodología. ¿Sí? Recuerden que ¿qué es lo que nos falta ahora? Nos faltan los controles. Pero nosotros dijimos que los controles se realizan sobre el valor que toman las variables, es decir, los parámetros de operación. Por lo tanto, estaría considerado. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, quizás lo único que nos falta es el asunto del entorno. Pero fíjense que son bastante similares ambas herramientas. ¿Ya? Bueno, lo voy a dejar hasta acá para que lo podamos revisar con detención en la sesión de Teams. Nos vemos.